Eh, Precisamente este seminario está dirigido a aportar luces en esta época en que la pandemia del COVID-19 ha implicado para muchas empresas un desafío en la aplicación de la ley laboral a sus relaciones de trabajo. En efecto, el contexto del estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo ha variado nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral y nos hemos visto sumergidos en una serie de cambios que han generado incertidumbre y confusión en empleados, empleadores y sectores productivos. El anuncio de la suspensión de las actividades comerciales no esenciales realizadas por el presidente de la República en su primer discurso del 17 de marzo, la subsecuente adopción de la resolución 07-2020 del Ministerio de Trabajo y la posterior creación del Fondo de Asistencia Solidario para Empleados o Programa FASE, que está regulado por el decreto de ayer, el 143-20, han cambiado el panorama regulatorio laboral y exigen de todos los actores sociales claridad en los procedimientos para que el impacto económico negativo que ya estamos viviendo pueda mitigarse en la medida de lo posible. No sé cómo estaremos de participantes. Ojalá y ya todos hayan podido conectarse porque realmente es un placer presentar para mí a nuestros colegas Carlos Hernández, socio de la firma Hernández Contreras y Herrera, especialista en Derecho Laboral con amplia experiencia. Es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, doctor en Derecho por la Universidad París I La Sorbonne 2013 y 3 veces Magister. Máster en Gestión de Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá y Ois, máster en Derecho Laboral, Universidad París I La Sorbonne, máster en Legislación Norteamericana en Washington University en San Luis Law School, o School of Law. Ernesto Raful, socio de la firma Raful Sicar Polanco y Fernández, se especializa en la práctica de derecho laboral, así como en litigios civiles, comerciales, entre otros. Ernesto recibió el título de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en el 1992, mención cum laude, obteniendo posteriormente en 1995 una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, también de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Rosalina, representante del género en este conversatorio, en este webinar, su nombre completo es Rosalina Trueba de Prida, socia de la firma Medina Garrigo y Abogados, destacada egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, mención cum laude. Ha realizado posgrados en Derecho Civil y Derecho Comercial. Se especializa en el asesoramiento integral a empresas locales y extranjeras en temas de derecho de trabajo y seguridad social con más de 20 años de ejercicio profesional. Habiendo presentado una pequeñita reseña de lo que es la realidad de la trayectoria profesional de nuestros facilitadores en el día de hoy, quisiera darle la palabra inmediatamente a ellos para utilizar cada minuto que tengamos disponible. Ellos van a contextualizar lo que es la regulación actual, actualizada, valga la redundancia, hasta el decreto del día de ayer y todo lo que de eso se desprende. Vamos a iniciar con Carlos. Rosalina. Rosalina, perdón, vamos a iniciar con Rosalina, luego con Ernesto. Perfecto. Y luego Carlos. Luego que los facilitadores hagan su presentación, pues vamos a tener abierta nuestra sección de preguntas para ir pues clarificando aquellos espacios de esta actual legislación laboral que no hayan quedado claro o que ustedes tengan alguna interrogante particular. Así que, por favor, Rosalina, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. María Esther, muchas gracias por la invitación. Carlos y Ernesto, un placer participar con ustedes en este panel, donde trataremos de despejar las dudas y más importantes interrogantes
de cara en materia laboral con relación al impacto de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. De manera breve y puntual, paso a explicarles los pasos principales que deben tener lugar para solicitar la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, no solamente por la importancia que revierte ese procedimiento en la situación actual de las empresas en nuestro país y los trabajadores, sino porque a raíz del decreto del día de ayer emitido por nuestro presidente, el 143-2020, se requiere como condición previa para poder acceder al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE, que las empresas hayan realizado el procedimiento de la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo de sus empleados. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo, de los efectos del contrato de trabajo de los empleados? Es un mecanismo utilizado y previsto en nuestro Código de Trabajo, mediante el cual se libera al trabajador de la prestación de sus servicios y por ende también se libera al empleador del pago del salario durante el término que dure dicha suspensión. Tiene la peculiaridad de que es solamente por un periodo determinado y que no extingue el contrato de trabajo con los empleados. El contrato de trabajo se mantiene vigente. Y de ahí entiendo que es importante, de cara inclusive a muchas soluciones que podamos dar los laboralistas frente a las diferentes situaciones que se le puedan presentar a nuestros clientes, que debemos recordar que la suspensión viene a proteger principalmente dos condiciones. Primero, que los contratos de trabajo de los empleados permanezcan, no tengamos la necesidad de llevarlos a una terminación, sino que el empleado pueda retornar a su empresa luego que cese la causa que ha motivado la suspensión, pero también preservar las empresas en el sentido de que aquellas empresas que se encuentran atravesando por una situación de crisis que afecta sus operaciones, tengan el tiempo de recuperarse y volver a continuar con su operatividad y permanencia a lo largo del tiempo. En ese sentido, es importante que a pesar de que el artículo 51 del Código de Trabajo, de manera taxativa, enumera distintas causas por las cuales se puede suspender un contrato de trabajo, me voy a permitir leer las causas que entiendo aplican en este momento para la mayoría de las empresas que se quieran acoger a la solicitud de los contratos de trabajo, de la suspensión de los contratos de trabajo. La primera, el caso fortuito o de fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la interrupción temporal de las faenas. El tema del caso fortuito o fuerza mayor ha sido muy discutido en los últimos días para saber si constituye una causa justificada para solicitar la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Nosotros entendemos que en virtud del decreto 134-2020 emitido por el presidente Danilo Medina, mediante el cual se establecen diversas medidas y disposiciones que solicitan a las empresas su cierre o su cierre total, su cierre parcial o la flexibilización de las labores de los trabajadores, entendemos que en sí estas medidas o estas disposiciones en la especie constituyen una causa de fuerza mayor que justifica la suspensión de los contratos de trabajo de los empleados. La segunda podría ser la falta o insuficiencia de materia prima, siempre que no sea imputable al empleador. Es importante tener presente que hay empresas que su materia prima proviene del exterior y que todos los puertos, las fronteras han sido cerradas y hay empresas que no cuentan con la materia prima necesaria para seguir produciendo sus bienes y que se encuentran críticamente afectadas. La falta de fondos para la continuación normal de los trabajos, si el empleador justifica plenamente la imposibilidad de obtenerlos. El exceso de producción con relación a la situación económica de la empresa y a las condiciones del mercado, y la incosteabilidad de la explotación de la empresa. Para solicitar la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, el empleador puede utilizar una
o varias de estas causas para justificar su solicitud. Esto depende mucho del tipo de empresa y en realidad de la situación en la que se encuentre cada una de las empresas que la solicitan en la actualidad. En condiciones normales, antes de esta situación, la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo se hacía mediante una comunicación formal escrita dirigida al director general de trabajo, donde el empleador enumeraba de manera detallada las causas para fundamentar su suspensión, las explicaba, las elaboraba, pero también las hacía acompañar de una documentación para soportar dicho pedimento. Entiendo al día de hoy que percibo dos importantes cambios en el proceso, y el primero es que el Ministerio de Trabajo, de manera expedita y de manera aplaudible, ha puesto a disposición de los empleadores una nueva versión mejorada a través del CIRLA, que es el Sistema Integrado de Registro Laboral, con el formulario DGT9. De esta manera, el empleador puede, a través del formulario DGT9, solicitar virtualmente la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo de los empleados a través de ese formulario, incluyendo las causas y la información particular de cada uno de los empleados que pretende suspender. Es importantísimo aclararle a los empleadores que si no se cuenta con el formulario del DGT3 debidamente ya depositado a principios de año en el Ministerio de Trabajo, que es la planilla del personal fijo, no les será posible trabajar con el formulario DGT9 para solicitar la suspensión. Esto es muy importante que lo tengan pendiente porque es un prerequisito para solicitar la suspensión. El otro punto es, y es muy importante también, que conforme el artículo 56 del Código de Trabajo, el director tiene un plazo de 15 días para otorgar la autorización, negar o autorizar la suspensión. En este caso, entendemos que ese paso o ese término, al igual que la visita de los inspectores de trabajo a las empresas que normalmente acudían para verificar si las causas de solicitud de las que justifican la suspensión eran reales y eran constatadas por ellos, estos dos pasos serán obviados y se procederá de manera expedita a otorgar la resolución para que inmediatamente el ministerio, o otorgar la aprobación para la suspensión, para que inmediatamente el Ministerio de Hacienda proceda entonces con la parte que le corresponde, que es el pago del apoyo económico que estará otorgando el gobierno a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, el cual entendemos tendrá lugar conforme el discurso del presidente, un primer pago el día 7 y un segundo pago el día 21, por lo que hoy que estamos al día 3, estamos en un muy breve término para que eso pueda tener lugar y sea exitoso. Tengo información de mis clientes que han hecho ya desde ayer el procedimiento a través del CIRLA, de que ha funcionado muy bien y que inclusive la información adicional que se está requiriendo de conformidad con lo previsto por el decreto 143-2020, emitido en el día de ayer, que la información ya de la cuenta bancaria, del tipo de cuenta de cada uno de los empleados, ya les es pedida automáticamente a través del formulario DGT9. Por lo que ya eso no se representará un paso adicional que tendrá que esperar el empleador, sino que está también online. El Ministerio de Trabajo también ha preparado un instructivo en YouTube, que es importante que las empresas que están trabajando con el proceso lo miren, porque de manera detallada y muy bien elaborada explica cuáles son los pasos que tiene que hacer el empleador para poder solicitar la suspensión virtualmente a través del formulario de GT9. Algo importante que me han consultado mucho también mis clientes, la solicitud de suspensión puede ser parcial. No tiene que hacerse por la totalidad de los empleados de cada una de las empresas que la solicita. Cada empresa tiene una situación particular. Hay departamentos que se han logrado mantener laborando sin ningún inconveniente y hay otros que han perdido toda la razón de ser, de continuar sus operaciones, aún dentro de una misma empresa, por lo que solamente podría suspenderse a esos empleados que se considere que en estos momentos
no tienen forma de ser productivos o de ejercer cualquier función para la empresa. También es importante hacerles notar que bajo las condiciones actuales, la comunicación de la suspensión que se debe hacer a los empleados una vez empiece a tener lugar y se solicite al Ministerio de Trabajo a través del DGT-9, recomendamos que se haga por correo electrónico, WhatsApp y una publicación en las redes sociales, si no es posible hacerla también en un periódico de circulación nacional. Anteriormente, la comunicación que se hacía era dirigida personalmente a cada uno de los empleados y estos empleados inclusive daban acuse recibo de la comunicación, porque en esa comunicación se indica por qué tiempo se está solicitando la suspensión y en qué tiempo se debe reintegrar nuevamente el trabajador. Esa información es sumamente importante que se haga llegar a todos los trabajadores de cada una de las empresas de manera fehaciente para que podamos tener la constancia de que ellos están enterados de la situación en la que se encuentra, cuándo empieza y cuándo termina esta suspensión. La suspensión puede ser solicitada por un periodo de hasta 90 días en un plazo de 12 meses. En la actualidad estamos recomendando a las empresas que la hagan por los 60 días para que estén en consonancia y en coordinación con lo previsto por el programa FASE, que será también por 60 días. Si las empresas necesitan aumentar por algún motivo que les impida particularmente iniciar sus operaciones, luego de los 60 días pueden solicitar al Ministerio de Trabajo una ampliación de ese plazo justificando esa necesidad. Por último, es importantísimo dejarles constancia de que la suspensión de los contratos de trabajo no interrumpe la antigüedad de los trabajadores. Esto quiere decir que para fines de cálculo de prestaciones laborales y de derechos adquiridos, será tomada en consideración la antigüedad total desde el momento en que ese empleado empezó a prestar servicios a la empresa hasta el momento en que termina, sin tomar en consideración los 60 días o los 90 días por lo que ha sido suspendido. Es decir, para los fines de cálculo, este periodo de suspensión no se toma en cuenta. Se considera como que el contrato continúa y que todos esos derechos prevalecen para el trabajador. Creo que por el momento esos son los puntos que entiendo, pues no me quiero extender más para darle oportunidad a mis compañeros, son los puntos que entiendo más relevantes con relación al proceso de la suspensión. Ernesto, te cedo la palabra. Gracias, gracias. Por igual, muy honrado de la invitación que nos ha hecho la Cámara Americana de Comercio y muy honrado de participar con ustedes, colegas, en este panel. Miren, vamos a entrar en materia de una vez con relación al decreto 143/20. Voy a tratar de ser lo más escueto posible, pero ya, dando las pinceladas de lugar en cada punto que sea necesario. Miren, este decreto, el 143/20, procura otorgar una ayuda a los empleados, a trabajadores del sector privado formal. Por sector privado formal debemos entender las empresas organizadas que pagan impuestos y que sus empleados están registrados ante la Tesorería de la Seguridad Social. ¿En qué consiste el beneficio? El decreto explica que lo que se va a pagar es un 70% del salario ordinario que está registrado en la TCS de cada trabajador, sin que ese beneficio exceda en ningún caso de 8.500 pesos ni sea menor a 5.000 pesos. Okay. La segunda cuestión que aclara el decreto es la contribución que debe hacer el empleador. El decreto no obliga al empleador a hacer una contribución, sino que lo insta, si está dentro de sus posibilidades, a hacer una contribución por el monto restante del salario o por una proporción de este. Es una exhortación o sugerencia, pero no es una obligación de parte del empleador. Con relación a cuáles trabajadores están beneficiados por la ayuda o por el decreto.
en este caso el Fondo de Asistencia Solidaria del Empleado, denominado FASE. Según el decreto, hay 3 grupos de trabajadores que se benefician de esta ayuda. El primer grupo son los trabajadores suspendidos del sector privado formal en general. Como explicó Rosalina, hay un procedimiento y ese procedimiento tiene que seguirse para poder entonces tener vocación de recibir el beneficio de la ayuda. En segundo lugar, hay un segundo grupo que el decreto prevé, que son las empresas de manufactura y las MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas, a condición, en este caso, de que esas empresas se permanezcan operando y ninguno de los empleados sea suspendido. En ese caso, el decreto prevé una ayuda que se debe de considerar como un avance de salario por la suma de 5,000 pesos. Pone como condición que ningún empleado sea suspendido. Si un empleado es suspendido, ya esa empresa no tendría derecho a solicitar ese beneficio. Pero, sin embargo, el mismo decreto que si hay empleados suspendidos, aunque no tengan derecho, la empresa no tenga derecho a solicitar el beneficio a favor de todos los empleados por los 5,000 pesos antes mencionados, los empleados suspendidos sí podrían tener derecho al beneficio original que les hablé, de la escala de 5,000 a 8,500 pesos para empleados suspendidos, solamente los suspendidos. El tercer caso que el decreto prevé son trabajadores que laboren en empresas que se encuentren cerradas, pero donde las empresas estén pagando salario completo y estén cotizando en la tesorería de la Seguridad Social. En ese caso particular, el decreto no dice con precisión cuál es el beneficio, pero asumimos que se trata del mismo beneficio que se encuentra al principio del decreto, que es el beneficio de los 5,000 a los 8,500 pesos en función del 70% del salario ordinario que figure registrado en la tesorería de la Seguridad Social. No obstante, las autoridades tendrán la última palabra de confirmar si es así o si es otro monto el que correspondería en ese caso particular. Es muy importante aclarar que en los 3 casos es indispensable que los trabajadores estén registrados en la tesorería de la Seguridad Social. Es indispensable también que las empresas estén al día en la Seguridad Social, al menos al mes de febrero del año 2020. O sea, las empresas tienen que estar al menos al día hasta esa fecha en la tesorería de la Seguridad Social. En lo que concierne a los 2 últimos casos, el caso de las empresas de manufactura y las MIPYMES y el caso de las empresas cerradas, el decreto exige que en ambos casos se trate de la totalidad de los empleados. Es decir, que cuando decimos que las empresas cerradas que estén pagando salario y TCS a los empleados, tienen que estarlo pagando a la totalidad de los empleados, a la totalidad de los empleados que figuran en su nómina. Si hay un empleado que ha sido excluido, entonces ya no cumple con el requisito en ese caso. Lo mismo ocurre con las empresas de manufactura y MIPYME, donde también se requiere que todos los empleados sean beneficiados en este caso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Aunque Rosalina adelantó, simplemente decir o agregar que el procedimiento que hay que seguir es ante el Ministerio de Trabajo. Originalmente se había hablado de que había 2 procedimientos, uno ante el Ministerio de Trabajo y otro ante el Ministerio de Hacienda, pero ya el decreto simplificó el tema y ya está claro de que la solicitud de suspensión debe hacerse ante el Ministerio de Trabajo y que ante el mismo Ministerio de Trabajo se deben de suministrar las informaciones relacionadas con las cuentas bancarias, y entonces el Ministerio de Trabajo, después que evalúe la solicitud y decida la suspensión, tramitará el expediente o tramitará el listado de empleados al Ministerio de Hacienda, que es la institución que se va a encargar entonces de proveer las ayudas a través de transferencias bancarias a los empleados. El decreto prevé en el artículo 3 un grupo de empresas que están excluidas, a las cuales no pueden solicitar el programa FASE, la ayuda prevista en el programa FASE. Cuando uno revisa el listado de empresas, uno se da cuenta de que se trata de empresas que básicamente brindan servicios esenciales. Son las que más o menos han sido las que se han listado como empresas de servicios esenciales,
aunque en esta lista se ha ampliado un poco ese grupo de empresas. Entre ellas están los supermercados, las empresas de logística, los colmados, las farmacias, está el sector salud, están las empresas de intermediación financiera, las AFP, las ARS, las empresas de seguros, multimedia, las universidades, las empresas de energía, los almacenes de alimentos y agroindustriales, productos agroindustriales, entre otras. El artículo 3 da una lista bastante clara en relación con cuáles empresas están excluidas del decreto, del beneficio del decreto. Otro asunto importante, 2 puntos más para terminar. Número 1, que la contribución que hace el Estado o que hará el Estado va a estar exenta de todo tipo de impuestos, no podrá ser sujeto de ninguna retención, tampoco califica para cotizaciones de la Tesorería de la Seguridad Social ni para el cómputo del salario de Navidad, el salario 3, el salario de Navidad. Por otro lado, el decreto también especifica que va a estar vigente por espacio de 70 días. Entendemos que esos 70 días van a discurrir entre los meses de abril y mayo, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Eso básicamente resume lo indicado en el decreto y ya estaremos en condiciones de responder cualquier inquietud que surja después de lo dicho. Le paso la palabra entonces al doctor Hernández. Buenos días a todos. Para mí también es un placer estar aquí formando panel con viejos amigos, Rosalía y Ernesto, y le doy las gracias a AmCham por esta oportunidad de participar en este panel. Me corresponde a mí cerrar la intervención para luego dar apertura a preguntas y respuestas del público presente. Y es como un poco recapitular, porque ya Rosalina se ha referido a la suspensión y todo el proceso de suspensión, y Ernesto se ha concentrado en el decreto 143-20 que salió ayer. He seleccionado 8 inquietudes, de entre muchas otras que en el comité legal de AmCham circularon en todos estos días, especialmente ayer después del decreto. Y creo que es oportuno darle una respuesta a alguna de ellas, y las que no se responderían en lo que queda del webinar aquí La primera, los procesos de suspensión de empleados pueden y deben continuar a pesar de la exclusión a fase que ha determinado el decreto 143. Sí, debe continuar. El decreto hace una exclusión de un sinnúmero de negocios del beneficio fase, pero si esas empresas tienen parte de su personal que no van a utilizar, que están en su casa, deben, si no lo suspenden, si no hacen el proceso, tendrán que asumir ese costo. O sea que el proceso de suspensión procede para todas las empresas que tengan que reducir el personal activo y pasarlo a suspensión. Otra pregunta muy recurrente que nos han hecho en el grupo: las empresas excluidas de fase por el decreto 143 están impedidas de suspender, bueno, eso se respondió ya. Lamentablemente están suspendidas de acuerdo al decreto, no les tocará a ellos, habrá que buscar una solución a eso. Suspendí al personal y con el decreto 143-20 cambia el modo de acceso a fase. ¿Cómo hago para que mi personal suspendido acceda a fase? Bueno, ya el Ministerio de Trabajo, esta mañana ya amaneció funcionando una modalidad dentro del SIDLA que se puede, todo lo que estaba previsto para el FASE en el Ministerio de Hacienda ya está previsto en el Ministerio de Trabajo. Ya se puede colocar las cuentas bancarias, todo eso. O sea que si ya usted presentó todas las suspensiones de su personal, puede colocarlo ahí. Y si no lo ha hecho, ya se le facilitó la vida porque ahora va a poder hacer en una sola ocasión todo lo que antes estaba previsto. Como dijo Ernesto, se facilitaron las cosas. Y en vez de ser en Hacienda, va a ser todo en el Ministerio de Trabajo. Otra pregunta del grupo es, ¿el copago, en qué quedó eso? Si decido hacer copago, ¿qué tratamiento fiscal se aplica? El copago, como dijo Ernesto, eso ya quedó como algo exhortativo. En el decreto lo dice claramente. Ya
no es algo obligatorio. Y en cuanto al tratamiento fiscal, eso no ha sido determinado todavía. No se sabe. Ya sabemos que el aporte del gobierno, hasta 8.500, está exento de cotizar en TCS. Pero no se ha determinado. Las autoridades tienen tarea pendiente qué tratamiento se le va a dar al copago. Reitero, no obligatorio. La quinta pregunta del grupo es: ¿empresas operando parcialmente acceden o no a fase? Bueno, ya el presidente había dicho en su discurso del 25 de marzo que iban a tener 8.500 la ayuda de fase y a condición de que hubiese un 30% del pago. Eso cambió ahora con el decreto. Ahora el decreto hace dos restricciones. Una de monto, que ahora son 5, nada más 5.000, no 8.500. Y la otra lo restringe a empresas manufactureras y MIPYMES solamente. Y pone una condición más, a condición de que no tengan un solo suspendido. La otra pregunta: estoy entre las empresas exceptuadas de fase según decreto 143. ¿Me abstengo o no de aplicar a fase? Esa es muy buena pregunta. Yo pienso que sí, que hay que aplicar a fase, aunque esté en el listado. Ese listado alberga una discriminación, rompe la igualdad entre los dominicanos según la Constitución de la República. No es posible, por ejemplo, una empresa de la que está en el grupo que tenga que el 20% de su personal tenga que estar suspendido porque no está operando igual. Por el hecho de formar parte de un sector, ya se priva de la ayuda que el gobierno, todos los gobiernos del mundo están dando a sus ciudadanos. Entonces, no es posible que se prive a los trabajadores, porque no es a las empresas que están, es a la gente. Por tanto, si usted está en el grupo de las empresas excluidas, presente su suspensión, como ya he dicho, pero además haga la solicitud de fase, inscribe el registro y ponga las cuentas bancarias como ya está habilitado en el CIRLA y aplique, porque no procede esa exclusión, a pesar de que lo diga el decreto. Otra pregunta de las 8 que embarazada, licencias médicas de maternidad. Aquí hay un punto. Una persona que está de licencia médica está en suspensión, porque esa es una causa de suspensión. Y las de maternidad es otra causa de suspensión. Entonces, en principio, no se puede suspensión sobre suspensión. O sea, jurídicamente hablando, no debería estar suspendido. Pero ¿qué sucede? El FASE solo se otorgará a quien esté suspendido. Y la verificación que las autoridades harán para otorgar el FASE es cuando hay un registro en el Ministerio de Trabajo. Por esa razón, el CIRLA, desde que se modernizó, como explicó Rosalina hace un rato, habilitó una casilla para los mutuos acuerdos. Y el mismo ministerio denunció que estaba consciente que los mutuos acuerdos no se tienen que reportar en el ministerio, porque eso es privado, o sea, la suspensión por mutuo acuerdo. Sin embargo, el ministerio exhortó a que los registraran ahí. ¿Para qué? Para que se pueda asentar la constancia, la evidencia de que está suspendido y pueda acceder al FASE. Por tanto, yo entiendo que ocurre lo mismo con esas suspensiones. Hay que asentarla de algún modo haciendo la salvedad. Si el gobierno no ha habilitado la casilla, creo que debería hacerlo, y lo puede hacer porque el decreto salió ayer a las 4 de la tarde y hoy amaneció ya con una casilla habilitada para las cuentas bancarias, o sea que lo modificaron en horas. Entonces yo pienso que el CIRLA debe ser habilitado para que las embarazadas, las maternidades, esa gente puedan, licencia médica, puedan, la autoridad deba tener una constancia de su suspensión para que puedan luego no verse perjudicados denegándosele el FASE. La última pregunta que se hizo mucho los desahucios y la reducción de personal. Eso fue recurrente. Empresas que tenían ya previsto una reducción porque le habían quitado pedidos desde antes del discurso del presidente y todo eso. El despido, hay dos momentos para ejercer una desvinculación por desahucio. Con la suspensión ya aprobada por el ministerio,
y en el periodo de emergencia, sin suspensión. Ambas son legales, pero tienen sus debilidades, porque estamos en un momento de pandemia. La imagen de la empresa está en juego, deben de tomar en cuenta. Yo responderé primero con la respuesta legal. Si ustedes reportan a una persona como suspendido, la incluyen en la suspensión, pero luego, por razones obvias de la circunstancia de crisis, requieren reducir personal, ejercer desahucios, legalmente podrían hacerlo, aún con la resolución de suspensión. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque ponderar bien la decisión, porque en 3 meses ya los tribunales están habilitados, entonces se pondera mucho. Lo desvinculó cuando ya lo había suspendido en el momento de crisis. Hay aspectos humanitarios en juego. Imagen de empresa. Y perdón, Carlos, y lo desahució, tomó la decisión de terminar el contrato de trabajo teniendo la posibilidad de ese empleado de recibir el apoyo económico del gobierno. O sea, le estaríamos también restando al empleado la posibilidad de recibir ese apoyo económico. Exacto. De 5.000 o 8.500 pesos. La demanda vendría, pero mira, el gobierno le tenía una ayuda y usted lo registró en fase y mira, ahora se lo privó. O sea, son factores legales, pero son factores, elementos fácticos que tienen que tomarse en cuenta. En cuanto a hacerlo en el periodo de emergencia, es decir, si usted decide, no lo voy a colocar en suspensión porque ya yo sé que voy a hacer una reducción porque no está trabajando el departamento tal. Ese es legal, pero tiene el mismo inconveniente que ya Rosalina y yo digo. Es el siguiente, o sea, es legal porque el código es claro cuando dice que se prohíbe el desahucio por una causa inherente al trabajador. Lo que quiere decir que es su enfermedad, algo que proviene de él. Entonces, el estado de emergencia es algo que no proviene de él, es un caso general. Pero ya ustedes saben, hay un riesgo. En principio es posible, pero hay muchos riesgos envueltos. Por ejemplo, pago de la liquidación en 10 días. ¿Cómo la pago? Pago un recargo diario. La gente no quiere recibir el pago. ¿Cómo lo comunico? Porque la jurisprudencia... No hay algo así disponible. La jurisprudencia constante dice que el contrato se perfecciona cuando la persona se entera. ¿Cómo se hace esa comunicación? Porque electrónicamente se puede comunicar, pero si él no acusa recibo. O sea, hay muchos factores por los cuales... Y el tema del descargo, no se estaría, aunque depositen, explícalo si quieres, esas prestaciones en una cuenta de nómina, no estaría yo recibiendo por el pago de estas prestaciones, aún esté completo, un descargo total y definitivo que me proteja frente a una demanda laboral. Ese es otro, o sea, cuando hay un descargo, la demanda es inadmisible, pero cuando hay una transferencia, eso equivale a pago, pero no a descargo y finiquito. O sea, que la persona puede demandar y el juez juzgar el fondo. Bueno, yo creo que con esto, esos 8 puntos termino y creo que pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias, Rosalina, Ernesto y Carlos. Realmente han explicado en poco tiempo todo bastante en detalle, pero aún así tenemos algunas preguntas. Voy a lanzar las preguntas y cada uno de ustedes escoge quién va a hacer la respuesta o si hay una respuesta incompleta. La primera de ellas ¿es posible iniciar el proceso de suspensión para un empleado que se encuentra de vacaciones? Adelante, Ernesto. Gracias. Sí, las vacaciones es un derecho que si se está disfrutando, obviamente que legalmente no podría solicitarse la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Pero vamos a ver el contexto. Existen casos donde, por ejemplo, si las empresas se acogieron a la resolución del Ministerio de Trabajo dictada en el mes pasado y otorgaron vacaciones a sus empleados, vacaciones a personas, a empleados que calificaran para ella, o adelantaron vacaciones a otro porque la resolución lo permitía, puede ser que esas vacaciones ya se estén agotando y falten pocos días para su expiración. Entonces, lo que habría que ver es si faltan pocos días, hasta qué punto, o sea, la recomendación sería, bueno, si faltan 2 o 3 días,
yo creo que las empresas podrían considerar ingresar a la persona dentro del programa FASE, la suspensión y el programa FASE, tomando en consideración que ya estamos a ley de pocos días. Si faltan, si hay unas vacaciones que van a concluir dentro de 10, 15 días, de lo que se trata es de revisar si las empresas podrían solicitar desde ya la suspensión de empleados que van a comenzar a tener su periodo de suspensión al término de las vacaciones, o si tendrían que esperar que las vacaciones expiren para entonces solicitar la suspensión. Eso habría que verlo dentro de la dinámica que tendría el Ministerio de Trabajo en ese sentido. Pero definitivamente que lo que hay que revisar es qué tipo al empleado que está de vacaciones para entonces poder tomar una decisión en ese sentido. Gracias, Ernesto. Una segunda pregunta. No queremos suspender nuestros empleados, pero sino reducir la jornada laboral de tiempo completo a medio tiempo. ¿Cuál es la manera legalmente segura de hacerlo y aplicarían para el FASE? Carlos. Sí. Se pueden hacer mutuos acuerdos de ese tipo, de hecho se están haciendo. Esos mutuos acuerdos, la ley exige el mutuo consentimiento y la ley lo prevé. No necesariamente hay que registrarlo en el ministerio. Sin embargo, como ya dije antes, el ministerio habilitó una casilla para los mutuos acuerdos. Teóricamente, esa casilla está abierta para las suspensiones de contrato. Y en este caso no es una suspensión, sino una reducción de la jornada. Entonces, recibir FASE es que no podría ser, porque pensándolo bien, FASE está previsto para los empleados suspendidos, pero esta gente no están suspendidos, están con una media jornada, que fue una de las exhortaciones que hizo el presidente en su discurso, el 17 de marzo. O sea que me parece, no sé qué opina Ernesto y Rosalina, que no es una suspensión, por tanto no aplica para FASE. Yo entiendo también, igual que tú, que el que se le ha flexibilizado la jornada no aplica para FASE porque continúa de una forma u otra prestando sus servicios y recibiendo un salario de parte del empleador. Gracias. Una pregunta relacionada con eso. Perdón, que se me hicieron otra y bueno, la hago luego esa. Voy a hacer una. El artículo 6 del decreto habla de empresas cerradas pero sin suspensión. ¿A qué llamamos cerradas? ¿Qué pasa con las que entran en modalidad de trabajo remoto o a distancia pero con su operatividad al mínimo? ¿Pueden acceder a FASE? Muy buena pregunta. Las normas y disposiciones que ha dictado el Poder Ejecutivo y las autoridades, en principio establecieron dos grupos de empresas. Las empresas que tenían que cerrar sus operaciones y las empresas que podían mantenerse abiertas. En el grupo de las empresas que podían mantenerse abiertas, el Poder Ejecutivo lo que estableció fue que tenían que tomarse las medidas preventivas del lugar a fin de evitar el contagio del COVID-19, entre ellas el distanciamiento, el teletrabajo, etc. Entonces, sin lugar a dudas que en la dinámica laboral existen empresas que han cerrado sus operaciones como resultado de acatar esa disposición del gobierno, o que han decidido pura y simplemente cerrar, pero que han decidido pagarle salario a sus empleados y mantenerlos cotizando en la seguridad social como una ayuda a dichos empleados. Yo entiendo que el decreto a lo que se está refiriendo, y no sé si me podrían, si están de acuerdo mis colegas, es a ese tipo de empresas que han decidido cerrar temporalmente, pero que sin embargo han estado dispuestas a mantenerse pagando salario y a mantener a los empleados cotizando en la tesorería de la seguridad social. El gobierno, tomando en cuenta la buena voluntad, ha dispuesto entonces compensar en cierta medida a esas empresas que han tenido esa buena voluntad de entonces ayudarlas a amortiguar un poco esa carga a través de la ayuda, de una ayuda especial
en ese caso particular. Eso es lo que estoy entendiendo. De todo modo, es importante aclarar que el decreto no dice que es automático, dice que el Ministerio de Trabajo debe de revisar la solicitud y autorizarla. O sea que no es que es automático de que las empresas lo solicitan, las que se encuentren en esas condiciones, y pura y simplemente se le otorga el beneficio al empleado, sino que tiene que haber un trámite donde el Ministerio de Trabajo es el que dice, al final de cuentas, si procede o no el pago en ese caso. Eso es lo que dice el decreto. Ernesto, sumándome a tu criterio, estoy de acuerdo contigo porque el decreto, cuando insta al empleador o motiva al empleador a que dentro de sus posibilidades aporte el restante o la proporción del salario ordinario que entienda, se encuentra dentro de sus posibilidades pagar al trabajador aún bajo la suspensión y bajo el acogimiento del programa FASE, si el empleador entiende que está en la disposición de pagar el 100% del salario, estaríamos describiendo la situación que tú acabas de establecer. Quiere decir que si las empresas que no han suspendido a sus trabajadores, que les quieren continuar pagando el salario completo y cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social, deben acogerse al FASE. Nada impide que se acojan al FASE y que entonces se beneficien además de ese apoyo adicional, como dice Ernesto, que sería un apoyo inclusive para el empleador de esos 8.500 de soporte para que en este periodo donde la empresa se ha extendido y se ha ido más allá pagando el salario de los trabajadores en un 100% también reciba los 5.000 o los 8.500 del FASE. Muy bien, gracias Rosalina y Ernesto. Una segunda pregunta, otra pregunta, ya tenemos varias. Estamos trabajando muchas renegociaciones de salarios con empleados, con varios clientes, pero también se quiere aplicar el FASE. Ernesto decía que se le tiene que pagar la totalidad del salario para aplicar según el artículo 6. Esto sería discriminatorio. Bueno, yo creo que Carlos sería la persona adecuada, que fue la que esgrimió el argumento. Y obviamente yo estoy de acuerdo también de que habría una especie de discriminación, pero no sé, Carlos, si tú quieres desarrollarlo. La discriminación que yo mencioné es la que está en el artículo de la exclusión de empresas, no esta. Pero el que pregunta tiene razón, me parece que es un razonamiento jurídico, a un abogado. Ese está haciendo realmente una discriminación, lo que él dice, ¿cierto? Porque el artículo 6 es, yo le pago a todos y es un premio, como dijo Rosalina, pero entonces hay una empresa que no tiene esa posibilidad, pero está llegando a un acuerdo parcial y quisiera tener esa ayuda. O sea, el artículo como está concebido, el 6, está muy cerrado. Yo no diría que es discriminación. El Estado siempre tiene la posibilidad de si lo vemos como un premio, no es discriminación, porque dice, yo al que me paga todo el mundo lo deja igualito y le paga y lo cotiza, yo le voy a dar la fase. Pero entonces, al que lo hace parcial porque sus recursos son limitados, a ese no le ayuda. Sí, es cierto, es como una discriminación. Luce, la verdad que el artículo luce como premio, porque el que ya lo está haciendo no estaba dependiendo de que el Estado le diera la ayuda, sino que lo hizo de manera voluntaria porque su flujo de efectivo, sus recursos se lo permitieron y asumió una actitud humanitaria con sus empleados. El luce que es un premio. Si es un estímulo para que las empresas lo hagan, bueno, entonces la que no lo han hecho hasta ahora, que lo comiencen a hacer. Pero la verdad que el criterio de que tengan que ser todos los empleados es un poquito, uno lo pone en cuestionamiento, porque ¿por qué todos, pudiéndose llegar a acuerdos donde algunos trabajan y otros no? Hay otra cosa que quiero añadir. Y tú sabes que ese artículo 6, si lo vemos como el premio que estamos aquí diciendo, es una incongruencia con las excepciones del artículo 3, porque el artículo 3 deja de darle la ayuda que necesita la gente de esos negocios que está en su casa, que no puede. Yo te voy a dar un ejemplo. Una empresa que vende naranja, tomates, etcétera, su mitad del cliente están en los hoteles, ya se le fueron. Entonces está en ese grupo
Nada más la mitad está produciendo. Entonces, esa mitad que está en su casa no le van a dar la ayuda. Entonces, según el artículo 13, pero en el 6, a la empresa que le está dando ya, que la gente está en su casa y le están dando, entonces yo te voy a dar más. Cuando es evidente que, o sea, ahí hay una incongruencia en la gestión del dinero, de la ayuda a la gente. El tratamiento, claro, se le da a cada situación. Excelente, gracias. Otra pregunta. No conozco ninguna empresa que haya recibido la aprobación de la solicitud de suspensión. Esto es preocupante. La comparto por si algún panelista tenga algo que comentar al respecto. Yo entiendo, Es decir, que no han... Yo entiendo la pregunta. Entiendo que como fueron sometidas en el día de ayer, digamos, de cara al inicio del proceso frente al Ministerio de Hacienda, no sabemos si el ministerio va a responder a cada empleador con una resolución aprobando la suspensión o el solo hecho de que permita el segundo paso frente al Ministerio de Hacienda se sobreentenderá de que fue aprobada. Es difícil que en este momento, utilizando las causales que me permití leer al principio, sobre todo la de caso fortuito, fuerza mayor, por el estado de emergencia y de excepción del COVID, es muy difícil que el Ministerio de Trabajo niegue la solicitud de suspensión a un empleador que ha cumplido con su DGT-3, que tiene a sus empleados hasta el mes de febrero al día cotizando en la Seguridad Social. Entendería que sería una excepción muy difícil de sostener por el ministerio no otorgarle una suspensión a un empleador que cumpla con esas condiciones. Yo lo que creo es que va a ser todo de una manera más automática, porque como expliqué, de aquí al día 7, que es cuando el gobierno se comprometió a hacer el primer pago, todo el proceso debe haber transcurrido. Entonces entiendo que el ministerio no podrá quizás mandarle una resolución a cada empleador particular aprobando la solicitud de suspensión. Gracias. Perdón, Ernesto. Sí, adelante. No, que sumándome a lo que dice Rosalina, sin lugar me luce que el ministerio ha retrasado las decisiones esperando el tema de fase, y ya a partir del decreto y a partir de los mecanismos que tenían que implementarse en la plataforma, que como vimos de ayer para hoy ya ha habido cambios y van a seguir habiendo cambios para poder tramitar el asunto al Ministerio de Hacienda. Yo entiendo que probablemente eso es lo que ha incidido en que no haya habido todavía decisiones, pero me imagino que a partir de hoy ya el ministerio tiene que comenzar a actuar para poder, porque si estamos hablando de que el primer pago se va a hacer el 7 de este mes, estamos a ley de horas para que eso ocurra y tiene que haberse tramitado cada nómina ante el Ministerio de Hacienda. Gracias. Otra pregunta relacionada con esto. Vamos a tratar de organizarlos por tiempo. ¿Qué plazo tiene el Ministerio de Trabajo para aprobar la suspensión de los contratos de trabajo? ¿Debo esperar que el Ministerio autorice para suspender a los empleados de mi empresa? ¿Debo continuar pagando el salario hasta que el Ministerio autorice la suspensión? Yo puedo responder. La respuesta es que no. Gracias. Desde el momento en que se comunica a los trabajadores la suspensión de los contratos de trabajo y se llena el DGT-9, se deja de pagar el salario. Lo que sucede en la práctica normal es que si a los 15 días el Ministerio de Trabajo, mediante una resolución, entiende que no se han reunido las causas que justifican la solicitud de suspensión, pues va a negar la suspensión y el empleador se verá en la obligación de pagar esos salarios retroactivamente que ha dejado de pagar amparado por la suspensión. Eso tiene unos recursos que en caso de que el empleador no estuviese conforme con esa decisión del ministerio, puede impugnar primero frente al ministro de Trabajo y luego en el TCA. En la actualidad, entiendo, bajo el esquema que tenemos del DGT-9, desde que se llena el DGT-9 se debe comunicar a todos los empleados sobre la situación de la suspensión y como les indiqué, utilicen todas las vías virtuales, WhatsApp, correo electrónico. Si es una empresa con muchos empleados,
quizás hasta publicarlo en un medio de circulación nacional para que el trabajador esté claro de cuál es su situación desde el primer día, porque desde ese primer día que se comunica, se puede dejar de pagar salario. Gracias. ¿Cuáles serían las consecuencias y contingencias que podría enfrentar si no me acojo al programa FASE? Me imagino que es respecto de los empleados que no se les ha permitido accesar a la ayuda. Yo pienso que Sí, sí, Carlos. es altamente conveniente colocarlos en fase. Y como para que estén en fase, o sea, es decir, para que estén habilitados a recibir la ayuda del gobierno, hay que suspenderlo primero. Es conveniente para toda empresa agotar, si no lo ha hecho, la suspensión. Y si ya hizo la suspensión y no ha hecho, ya como dije, hemos dicho aquí, completar la información de las cuentas bancarias, todo lo de fase que está ya habilitado ahora mismo. Y hágalo, esté usted o no en la lista de las excepciones. Le voy a explicar un ejemplo ilustrativo. Usted está en el grupo de la lista de las que están excluidos, que es grandísima. Y dice, no, ya ese decreto dice que yo no tengo que ponerle en fase. Y lo pongo nada más suspendido. Esa persona se va a pasar 2 meses sin cobrar. 2 meses sin cobrar. Eventualmente, cuando a los 3 o 4 meses, potencialmente puede demandar o podría demandar a la empresa porque usted no lo puso en el fácil, le privó de la ayuda del gobierno. Es preferible a cualquier empresa colocarlo en fase que el gobierno se la rechace, porque el decreto dice que se rechace. Porque es menos factible que al gobierno lo demanden, pero a la empresa sí. Entonces mejor usted ponerlo en suspendido, ponerlo en fase, y cuando venga la demanda, no, mire, es que yo hice todo, yo lo pedí, lo registré, puse su cuenta y el gobierno fue que se lo rechazó. Es mucho mejor hacerlo así y no asumir que el decreto ya lo niega. Además, hay que pensar también en algo humanitario. Oigan bien, si yo dejo de poner en fase y esta crisis perdura, esa gente no van a recibir nada. El gobierno forzosamente tendrá que a esos suspendidos socorrerlos, porque todos los gobiernos, todos los países afectados por la pandemia no han hecho esa exclusión que ha hecho el gobierno dominicano. Entonces, si usted no lo puso en fase, entonces ya usted es corresponsable. Gracias. En relación con algo que estabas colocando como ejemplo, las empresas excluidas por decreto del beneficio del programa FASE, ¿qué recursos pueden tener contra esta exclusión? ¿Habría una vía expedita para lograr su inclusión en el programa? Sí, yo cuando vi el artículo y el decreto ayer, inmediatamente me puse a revisar el acta. Este es un asunto, un tema de abogado, pero ya que esa persona le preguntó, el acta, el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, emitió un acta con motivo de la declaratoria del 19 de marzo, donde cerró el Poder Judicial por completo, pero dejó habilitado la jurisdicción permanente en materia penal y las acciones de amparo. Así es. Las acciones de amparo. Entonces, ¿qué sucede? Las acciones de amparo proceden cuando hay un derecho fundamental, una garantía fundamental o derecho vulnerado. Y en este caso de esas empresas, se ha vulnerado no el derecho de las empresas, sino de los trabajadores. Esos trabajadores están siendo afectados, los de esas empresas, porque no lo están socorriendo. Se ha roto la desigualdad, entonces hay una acción de amparo. Ahora, el problema viene cómo ejercer esa acción de amparo cuando no hay acto de alguacil, no hay tribunales, está todo en ciernes. O sea, ya el Poder Judicial ha hablado de que está pensando en hacer audiencias virtuales. Eso habría que acelerarlo, porque la realidad es que pronto se verá muchas suspensiones de ese listado del artículo 3, digamos cientos de personas, no van a tener un centavo, esto se prolonga por 2 meses, entonces hay otro punto, ¿quién tiene derecho a esa acción de amparo? Porque a los abogados siempre se nos ha enseñado que hay que tener interés en la calidad para actuar, entonces la empresa
es un tercero en eso. O sea, la empresa tal vez no tenga la calidad para actuar. Tendría que ser los afectados o un sindicato de trabajadores. Pero respondiendo a la pregunta, sí, hay una acción que hay que estudiársela porque las circunstancias no están dadas, está habilitada la acción de amparo, pero cómo ejercerla por medios electrónicos en estas circunstancias tan precarias. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué pasa con las suspensiones parciales? ¿Se puede acceder al FASE para esos empleados suspendidos y continuar con otros contratados? ¿Se pudiera acceder al FASE para los suspendidos? Si se toma lo que establece el artículo 6, que menciona la totalidad de sus trabajadores, se entendería que no. ¿Sería discriminatorio para esos empleados suspendidos? No. Hay una confusión. Hay una confusión. El concepto es que, como habíamos explicado, en las empresas lo que hay que evaluar es quién va a quedar suspendido y quién va a continuar. Entonces, solicitar el FASE para aquellos que van a quedar suspendidos. O sea, es posible perfectamente que haya una división. El caso de las empresas cerradas es un caso de excepción que el decreto establece para empresas que, como explicamos ahorita, a pesar de estar cerradas, están pagando salario completo y TCS a sus empleados. Ese es un caso diferente. Ese es un caso donde la empresa cerró por las razones que explicamos ahorita y, sin embargo, la empresa, por razones humanitarias, ha decidido pagar completamente el salario a toda su nómina y pagar TCS. Entonces, el Estado, a través del decreto, lo que hace es que le da una ayuda a esas empresas para que amortiguen o compensen esa carga económica que tienen en relación con los empleados. Es un caso diferente. El otro caso está permitido. Empleados que trabajen, empleados que están suspendidos, los suspendidos son los que tendrán derecho a la ayuda. Perfecto, gracias Ernesto. ¿Debo cotizar a la TSS con relación al copago que realizaré en favor del trabajador mientras dure el programa FASE? Yo lo respondí. Eso no está definido. O sea, ya el copago se definió que es voluntario. Pero si se hace, no está definido. Eso es una tarea pendiente de las autoridades. Porque yo pienso que las autoridades deben, ya que son ellos los que están exhortando, de hecho en el mismo decreto ellos instan a que dentro de su posibilidad lo hagan, y tomando en consideración, en adición, que la gente está en su casa necesitado del dinero, yo pienso que eso debería estar exento de la cotización. Eso tiene que, pero eso lamentablemente tiene que regularse, tiene que emitirse alguna, no sé si sea el Consejo Nacional de Seguridad Social, debe aclararse en ese sentido. Yo tengo perfecto con relación a ese punto de las cotizaciones mientras perdure el trabajador suspendido, mientras se mantenga el trabajador suspendido y acogido al programa FASE. Yo entiendo que aunque la decisión de la empresa fuese no pagar ninguna proporción por concepto de copago en favor del trabajador, es decir, que la empresa diga, mira, yo no estoy en posibilidades, solamente el empleado va a recibir el apoyo del gobierno. Yo creo que como quiera, en el caso de las mujeres embarazadas, la empresa debe continuar al menos cotizando por ellas en la seguridad social durante el periodo que dure la suspensión. Esto para que ellas, cuando llegue el momento de la fecha de parto, puedan tener acceso a los beneficios de la seguridad social, a su subsidio de maternidad y a su subsidio de lactancia. Ustedes saben que deben acumularse 12 cotizaciones para que esto sea posible. Y si por esos 2 meses el empleador no presenta ninguna cotización por ellas a la seguridad social, pues ellas no tendrían entonces al momento de la fecha de parto quizás acumuladas esas cotizaciones y eso les podría generar un perjuicio. Totalmente de acuerdo. Entonces, básicamente, una recomendación que podamos nosotros hacer con relación al pago de la TSS, porque sabemos que tiene un plazo límite, creo que alrededor de 60 días, luego de la última cotización para que el empleado esté cubierto. Había una pregunta que decía, bueno, ¿y si yo decido pagar esa TSS por los meses suspendidos?
¿Eso sería violatorio del artículo 50 del Código de Trabajo? Bueno, es que el artículo 50 lo que dispone es que el empleador está exento del pago del salario. Y obviamente que si no se paga salario, no hay lugar a pago de seguridad social. Pero de lo que estamos hablando es de un acto voluntario del empleador, donde el empleador, por razones humanitarias, mantiene cotizando a una trabajadora que, de no acumular cantidad de cotizaciones mínimas, puede perder los derechos de las prestaciones médicas y los subsidios de maternidad y lactancia que prevé la seguridad social. Pero que no solamente eso, sino que también podríamos extenderlo, y es una cuestión que quedaría en la consideración de las empresas, a aquellos empleados vulnerables, o sea, lo que las mismas disposiciones recientes han definido como empleados vulnerables, personas de más de 60 años, personas con situaciones específicas de salud, hipertensión, diabetes y ese tipo de cosas. O sea, son consideraciones que la podría tener la empresa con relación a este tipo de empleados que por razones particulares podrían perder los beneficios de los servicios médicos y en el caso de ellos sería más gravoso que en el caso de una persona que tiene una situación de salud normal. Gracias. Mira, con relación a la TCS, hay 3 escenarios. Vamos a ver el primero. Lo suspendo y a la vez solicito fase por ellos. Pero no tengo condición económica para hacer un copago, porque tampoco estoy obligado porque es voluntario. En ese escenario se aplica el artículo 124 de la ley 8701 de Seguridad Social. Por 60 días prevalecen el seguro familiar de salud, excepto el subsidio, el dinero, pero sí prevalece. Yo puedo usar mi carnet y todo, o sea que eso es el primer escenario. Y ahí la persona tiene 60 días de cobertura, no hay que cotizar por él, el empleador no tiene y además recibe fase. El segundo escenario, que es el que ya se dijo, pero lo repito, es que el empleador dice, yo voy a hacer un copago. Entonces ahí el copago es que nosotros hemos sugerido, pero eso tienen que definir las autoridades, que no es el momento para estar debitándole por cotizaciones a ese copago. Si ya el gobierno dispuso que la parte de ellos, de estatal, estará exenta de TCS, pues tiene que disponer lo mismo para el copago del empleador, lo lógico. Porque, ¿por qué el gobierno ha dicho que está exento los 8.500? Bueno, porque sabe que lo se necesita y tiene que estar exento en este momento de crisis. Pues así mismo debe ser el copago, el mismo tratamiento. Y el tercer escenario, las embarazadas. Las embarazadas, yo soy partidario de la solución expuesta por Rosalina. Las embarazadas, es bueno mantener la seguridad social y además crear las condiciones, llenar las formalidades que sean para que no sea excluida del FASE. Entonces, hay que tratar de colocarlas una opción que ya está habilitada en el CIRLA, mutuo acuerdo. Segunda opción, ustedes me dirán el tecnicismo legal, no, porque ya está suspendida. No, formalízalo para que quede asentado en el ministerio. Y en ese mismo acuerdo, porque los acuerdos de mutuo acuerdo son libres, usted pacta, vamos a mantener no la remuneración, sino la cotización. De ese modo, esa joven va a recibir subsidio de lactancia, maternidad, todo lo demás. No se rompe Esos son los 3 escenarios. Pero que ahí a ver si lo debatimos aunque sea. Y si la embarazada ya entró en su licencia de maternidad, o sea, que es una licencia remunerada. En ese caso particular, ¿tú también entiendes que debe de ser sometida al CIRLA? Porque ya estaría disfrutando de la remuneración en ese caso. Que lo que se hace en la práctica es que el empleador la adelanta y luego recibe un crédito de parte de la Seguridad Social. Entonces, en ese caso, ¿qué tú opinas? Si esta situación se encuentra en ese estado, porque estamos hablando del mutuo acuerdo de suspensión cuando todavía no ha llegado la licencia remunerada. Pero si llegó la licencia remunerada, ¿cuál sería el caso? Mira, yo te voy a decir, esto es un asunto práctico más que legal. Si la joven, ahora que empieza su licencia de maternidad, que es remunerada, y eso se lo va a dar la CISARRIL,
¿verdad? Que autoriza, sí, sí. Ya eso no hay problema, esa tiene su momento resuelto porque son 14 semanas Claro, y 60 días. claro, O sea que esa claro. no hay que estar haciendo porque esa tiene todo resuelto. Exacto, eso era lo que quería aclarar, porque hay dos situaciones, una que es esa y otra que es la que no lo tiene. Pero ¿qué pasa? Viene una situación que es la siguiente. La muchacha ya le quedan 2 semanas y ya se va a reintegrar. Claro, Entonces, esa claro, es muchacha diferente. va a pasarse eventualmente los 60 días en su casa sin cobrar. Entonces, ahí yo le daría el mismo tratamiento que a la embarazada y la colocaría. Ok, Ok, estamos de acuerdo. perfecto. Gracias. Otra pregunta. Nuestra empresa es del rubro de IT grande. Basándonos en el decreto 143-20, entendemos, nos acogeríamos al artículo 6 del mismo, donde no hemos suspendido colaboradores y nuestras operaciones están detenidas. Por favor, confirmar si calificaríamos para acogernos. Una empresa, perdón, ¿de qué? Grande. Tecnología. IT, Eso lo va a decir de Tecnología. tecnología. Bueno, las empresas de telecomunicaciones están, podríamos considerarla como una empresa de telecomunicaciones y de ser así, aplicando lo que dice el decreto, independientemente de que cuestionemos la constitucionalidad o no del mismo. Si la consideramos como parte de las empresas de telecomunicaciones, porque no sé si el concepto telecomunicaciones y tecnología se podría igualar, pero si son telecomunicaciones, está excluida. Perfecto, A mí me gracias. luce que, no sé si, yo voy a decir esta observación por si acaso tú no respondiste la inquietud al que preguntó. Me parece que él se ubica, que preguntó, en el artículo 6. Yo entiendo que sí. Y él acaba de poner una nota en la pantalla que dice que no es de tecnología, No, no es de telecomunicaciones. Bueno, exacto. bueno, pues si no es de telecomunicaciones, entonces sí podría No, acceder. porque la pregunta que yo tengo esta es de tecnología. Puede ser que haya alguien que tenga una pregunta parecida, pero la que tenía era de tecnología. Pero Yo no de pienso. telecomunicaciones. Yo pienso que si la empresa de él es la del artículo 6, o sea, él dice ahí que ellos Perdón, benefician. ok, ya. Perdón, disculpa que interrumpa. Entonces está aclarando que no es de telecomunicaciones. No es telecomunicaciones. Bueno, si no es telecomunicaciones, definitivamente que tendría derecho a beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 6. Siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el 6, tomando en cuenta ese artículo dice que el Ministerio de Trabajo podrá autorizar, lo que significa que hay una fase deliberativa de parte del Ministerio de Trabajo bajo criterios que desconocemos porque el decreto no los explica. Exactamente. Pero la recomendación sería que hagan el proceso, como dijo Carlos, y que sea el Claro que sí. ministerio entonces que... Claro que, Ok, claro que lo soliciten. ok, perfecto, gracias. En el caso de empresas manufactureras y MIPYMES, si se mantienen abiertas operando, pero suspendo a 10 empleados, no tendría acceso a la ayuda general 5.000, pero podría solicitar entonces la oscila entre 5.000 y 8.000 con relación a los empleados suspendidos. La respuesta es que sí. Él dio la respuesta, eso mismo es. Esa misma es la situación, eso es lo que prevé el artículo. Que si tú suspendes a alguien, entonces ya tú no tienes derecho a solicitar la ayuda general de los 5.000, sino que por los suspendidos tú podrías solicitar entonces la ayuda que oscila entre 5.000 y 8.500 respecto de los suspendidos exclusivamente. Es correcto. Ok, gracias. ¿Cómo saber si mi empresa es MIPYME? Hay una ley de MIPYME. 187-17, la ley es la que las empresas de micro, pequeñas y medianas empresas, dependiendo de las ventas brutas anuales, que van, me parece que hasta 100 y tantos millones de pesos al año. Las micro, hasta 8 millones, las pequeñas hasta 55 y las medianas hasta 100 tanto, no recuerdo ahora mismo, pero 100 y tantos millones de pesos.
La ley 187-17 lo dispone. Gracias. ¿Cuál sería el motivo legal de la suspensión si se pide por 60 días, pero el gobierno solamente impone la cuarentena, cierre temporal de empresas y medidas preventivas por menor tiempo? Ustedes entienden la pregunta. O sea, mi sugerencia siempre ha sido que primero es posible hasta 90 días y prorrogable si prevalecen las circunstancias. Hasta ahora la sugerencia que hemos hecho es que coincida con la ayuda prevista por el gobierno, que son 60 días. Hay una coincidencia en todo eso, pero eso es una sugerencia. Y sobre todo hemos sugerido eso porque es posible legalmente que si ha cesado el estado de suspensión, o sea, si se renueva la economía, volver, aunque haya una resolución por 60 días, es posible reintegrar una parte del personal, siempre y cuando se notifique al ministerio. Claro, sí, el Código de Trabajo prevé que hay situaciones en que la causa cesa antes de lo previsto y entonces con solo avisar al ministerio y a los trabajadores se les informa que se estarán reintegrando antes del vencimiento de la suspensión. La suspensión cesa. Exacto, esa era la próxima pregunta, gracias. Que la han motivado. Ok. Suspendí y me acogí, pero los empleados voluntariamente de manera remota, teletrabajo, deciden seguir dando servicio a los clientes. ¿Me invalida la suspensión o el FASE? ¿Alguna violación legal? Una buena pregunta. Bueno, vamos a verlo desde un punto de vista. En términos, si una persona está en teletrabajo y está laborando regularmente y eficazmente y él está dando el servicio para el cual se le contrató, esa persona está activa, no está suspendida. Y hay que pensar también que el gobierno, los fondos no son, tienen límites y no se puede abusar. Por tanto, si una persona está trabajando en teletrabajo, no debería estar suspendido. Por eso es que en estos momentos que estamos, en estos días y todos los restantes que queda antes del día 7, las empresas tienen que seleccionar bien a quién van a suspender y deben de abstenerse de aquel que está en el lugar de trabajo, que siempre son 2 o 3, vigilancia, y de los que están en teletrabajo, porque ya el teletrabajo es una modalidad en desarrollo. Eso no deberían estar suspendidos. Bien, gracias. Perdón, un comentario adicional. Las empresas tienen que ser transparentes, o sea, si hay gente que está trabajando desde su casa, bueno, definitivamente que esas personas están trabajando, o sea, hay que tratarlas como unos empleados activos. El hecho de que estén trabajando desde su casa no significa que haya algún tipo de diferencia con relación a lo que se consideraba empleados activos trabajando desde las oficinas. Y por eso las empresas tienen que ser transparentes. Si cambian la situación, entonces se tiene que reportar las situaciones al ministerio en su momento para que entonces aquellos que se estaban beneficiando por estar suspendidos y ahora están activos, entonces cambie la situación con relación a cada uno de ellos. Ok, gracias. Una ARS que ha tenido que reducir al máximo sus operaciones con personal enviado a su casa y que no pueden trabajar por la naturaleza de sus funciones, ¿podrían acogerse a esa parte del personal a FASE? Es correcto. Puede acoger parcialmente esa parte del personal a FASE. Recuérdate que bueno, la ARS están trabajando. De salud. Dice que el sector salud está incluido. Sí, Rosa, sí. Está incluido. Sí. Y vemos la ARS como el sector salud, sí, se queda fuera de la excepción. Ahí está el punto. Esas personas, esos empleados, ahí está el punto que urge que este decreto sea rectificado. Como se rectificó el del toque de queda, me parece que fue. Hubo uno que al otro día se cambió porque había correcciones sobre el toque. Y esta amerita esa parte. Mira el ejemplo, ahí está el ejemplo de esa ARS. Tiene una cantidad, que no sé la cantidad que dijo, pero eran muchos, que están suspendidos. Entonces la ARS tiene el perfecto derecho y el deber y la conveniencia, porque si no lo va a tener que asumir ella, de ponerlo como suspendido. Pero si se atiene al decreto, no puede registrarlo en fase. Mi recomendación es que lo ponga en fase. ¿Cómo se pone en fase? Repito, ya el CIRLA
lo alberga las dos cosas desde hoy, desde esta mañana. Entonces ponga todas las cuentas, todas las cosas. Entonces, que sea el Estado que le niega a esas 50 o 100 personas la ayuda, pero no sea usted. Pero bueno, aunque esas empresas están excepcionalmente fuera del apoyo de FASE, sí puede la ARS solicitar la suspensión de los contratos de trabajo de esas personas, aunque no apliquen a FASE. Pero apliquen a Sí, FASE. sí, así es. Así es. Puedo solicitar la suspensión de los contratos de trabajo y simplemente evitar que el trabajador preste servicios y yo pagar el salario y no acogerme a FASE porque hasta el día de hoy, excepcionalmente, estoy fuera. Pero sí puedo solicitar la suspensión. Sí, la suspensión sí, pero lo que dice Carlos es que como quiera solicita en FASE. No, yo entiendo. Solicita la suspensión y no solicita FASE, entonces podrías terminar comprometiendo tu responsabilidad, podrían venir demandas por el hecho de que no hiciste lo que debiste de hacer para incluirlos, aunque el decreto en principio te está amparando para lo que estás haciendo. Ok, gracias. No estoy listo para solicitar la suspensión de los contratos de trabajo esta semana. ¿Pierdo el derecho a solicitar la suspensión y acogerme al FASE si lo hago el 10 de abril? De las informaciones las informaciones que han venido, que hemos venido obteniendo de las autoridades, lo que se ha visto es que el hecho de que uno no solicite ahora hace que obviamente el empleado pierda la oportunidad de recibir la primera partida, la del 7. Pero podría solicitarse luego y podría tener derecho a la segunda partida del 21 en ese caso. Obviamente que si ustedes piden recomendación, las empresas piden alguna recomendación, lo ideal es tratar de entrar en este primer grupo, por si acaso. Pero porque no sabemos qué puede suceder luego, si mañana los fondos no dan, si mañana hay un tema de que hay una cola, una fila, de que los primeros van a tratarlo con prioridad versus aquellos que solicitaron después. No sabemos lo que puede suceder, por lo que la recomendación sería que obviamente traten de estar en este grupo, pero de que se puede solicitar. Yo pienso lo siguiente. Gracias. La alta comisión dijo, usó una frase, no habrá pago retroactivo con relación a la ayuda del gobierno. Entonces, primero lo que dijo Ernesto, hacerlo ahora, en este fin de semana, antes del 7. Yo creo que ahora hay que hacerlo. Y eso está tecnológicamente factible y es eficiente. El Ministerio de Trabajo lo ha demostrado, pocas quejas. O sea que, primera recomendación. Ahora, si su caso, por X o Y, están de vacaciones, lo que usted programó, hay muchos sectores que dan vacaciones en Semana Santa y ese es su caso, y lo hace el 10, entonces sepa que es a partir de ahí que le van a dar el beneficio. Se van a perder el primer pago de 7, la gente. No, así es. Porque no hay pago retroactivo. Así es. Gracias. Hay una pregunta que es consecuencia de una de las respuestas anteriores que hemos dado la recomendación de, aunque sean sectores excluidos en el decreto para poder acogerse al programa FASE, al parecer en el Ministerio de Trabajo el formulario que tiene en la web no permite, sino que ha sido creado para no admitir a los sectores excluidos. Bueno. Wow. Ahí entonces hay un bloqueo, un impedimento ya insuperable en ese sentido. Sí, ahí hay un tema legal interesante también, porque es lo que les planteaba antes. Yo puedo estar excluida para beneficiarme de FASE, pero yo puedo tener una cantidad de empleados que necesito suspender bajo lo que prevé el Código de Trabajo normalmente, que es la ley, y que no impide la suspensión de los contratos de trabajo si yo presento alguna de las causas para justificarlas. O sea, no me pueden negar con este decreto. A mí lo que se me ocurre, Rosalina, si ese es el caso de que por vía en línea no se está pudiendo habilitar la solicitud de esas empresas que están incluidas en el decreto, de que entonces tendríamos que volver al procedimiento original. Correcto. Procedimiento escrito, donde tú solicitas a través de una instancia, agregando un listado de empleados y estableciendo la causa legal y las pruebas que avalan esa causa legal por la cual estás.
porque definitivamente ahí hay un derecho que se te tiene que garantizar como empresa, porque como tú bien señalas, fase es una cosa y suspensión es otra cosa. Es correcto que debe estar permitido para todo el empleador que pueda justificar la necesidad. Claro, claro, así es. Yo pienso, mira, es una buena novedad la que nos ha compartido el participante. Es muy bueno saberlo. Yo pienso primero. Nuestro comité legal, en el chat de nuestro comité legal. Ok, yo pienso primero que hay que poner el suspendido. Suspendido. Ya sabemos por lo que dijo el participante que el CIRLA le va a impedir ponerlo en fase. Entonces, poniéndolo en suspendido, usted está ejerciendo un derecho que prevé el Código de Trabajo. O sea, usted Claro. está Así es, así es. y usted está cubierto y la empresa no está en falta, porque es el gobierno que primero en un decreto y luego en un sistema operativo telemático lo ha impedido. O sea que la empresa no está en responsabilidad. Pero la idea de Ernesto está muy buena. Es decir, yo añadiría, o podría hacerlo, mandar un vía email, como el CIRLA no me lo permite, anexando, anexándole el listado de suspendido y solicito en virtud del artículo tal el FASE y las ayudas del gobierno para esta gente. Se lo planteo ahí. Entonces, ya si el gobierno no lo da con todo eso, yo creo que la empresa está cubierta, más que cubierta. Sí, así es, así es. Sí, porque lo importante es proteger al usuario de que, de que exista constancia de que no ha actuado de manera negligente, sino que ha sido diligente y que el impedimento lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho la autoridad. Y además para que la empresa pueda beneficiarse del pago del salario durante ese periodo que los trabajadores realmente están en su casa. Así es. Ok, gracias. ¿Cómo se calculará el salario de Navidad para un trabajador que ha sido suspendido, beneficiado del apoyo económico de fase por 60 días y que también ha recibido el aporte del copago por el empleador? ¿La suspensión impacta los derechos adquiridos o la antigüedad del empleado? La antigüedad no la impacta. No. No. Por ende, no va a impactar la antigüedad para el cálculo de prestaciones laborales y derechos adquiridos. La resolución expresamente dice que el aporte económico por parte del gobierno, artículo 4, párrafo 1, no será considerado computable para el salario 13, que es el salario de Navidad. Ahora bien, con relación al copago, que es la proporción que estará otorgando el empleador, entiendo que, como decía Carlos o Ernesto en algún momento, que las autoridades tendrán que pronunciarse sobre qué tratamiento se le va a dar a ese copago. Tanto para fines de la seguridad social como para fines de cualquier cálculo de derechos adquiridos o inclusive de prestaciones laborales, porque si se considera un salario, pues tendrá que ser considerado para esos cálculos. Así es. Así es. Perfecto, gracias. Una otra pregunta. ¿Cómo será el proceso de suspensión de los empleados móviles temporeros que no es posible hacer mediante el formulario DGT 9? Bueno, mire qué sucede. Ese grupo en la realidad se va a quedar afuera. Le voy a explicar por qué. Aquí hay apenas un 5%, no sé si sea otro porcentaje que le otorgue Ernesto y Rosalina, de las empresas que ponen en el DGT 5. DGT 5. Normalmente esas contrataciones fluyen de una manera, ni siquiera con el contrato de trabajo escrito que exige la ley. O sea, eso es una informalidad tal con que fluye eso. Pero esa es la primera obstáculo que tienen, porque sabemos ya que el CIRLA al DGT9 no, es prerequisito el DGT3. Entonces, por lógica, si es un móvil ocasional, va a exigir el DGT5. Entonces, ahí va a haber un inconveniente. Luego está la intermitencia de ese tipo de trabajadores, que son 3 meses, 4 meses. O sea, a veces menos. Entonces, esas personas probablemente se queden fuera, a menos que se le haga aparentar en el registro como fijos. A veces que
hay constructoras que tienen a los empleados de la casa, que son de ese tipo, que lo consideran que van para una obra y para otra y para otra, y no quieren dejarlo desamparado, quieren que tengan acceso a fase. Yo pienso que coyunturalmente tenían que meterlo ahí, pero tienen que saber que la consecuencia va a ser que al final ya eso van a ser fijos después. Esta situación es delicada. No sé qué Es piensan. peligroso. Sí, es muy delicado. Bueno, pues gracias. Ya vamos entrando en las últimas preguntas porque hemos rebasado el tiempo inicial y realmente la participación ha sido abrumadora. Queríamos hacer una pregunta que nos manda uno de los miembros de nuestro comité. Ya que estamos entre abogados, ¿valdría la pena nos aclaren si las oficinas de abogados entran o no dentro de la clasificación de pymes? ¿Caemos dentro del artículo 6 o 4 del decreto? Qué buena pregunta. El de esto, mira, Bueno, esa es una pregunta que, mira, aquí es un tema de que si no estamos en el listado de exclusiones, obviamente que podemos calificar dentro de cualquiera de los grupos que ha previsto el decreto, siempre y cuando se reúnan los requisitos. En el caso del sector privado formal, en sentido general, bueno, las empresas tienen derecho a enviar una solicitud de suspensión sobre aquellos trabajadores que estén suspendidos o que vayan a ser suspendidos. Yo entiendo que podríamos calificar en ese grupo. Ya lo que concierne a las MIPYMES, hay que ver el tamaño de la empresa de que se trate, si conforme a la ley es parte de ese grupo de empresas para ver si puede acogerse a esa situación de excepción que prevé el decreto, y también el caso de las empresas cerradas que estén pagando salario y que coticen en TCS. O sea, fíjense en que la primera situación es la situación, a mi juicio, la situación primaria, y los otros dos casos son situaciones de excepción, pero que son diferentes casos. Entonces, las firmas de abogados podrían entrar en cualquiera de esos tres casos, siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos para cada uno de esos casos. Porque las firmas de abogados son compañías operan a través de compañías y tienen un personal fijo que registran en el Ministerio de Trabajo y que está cotizando en TCS, por lo tanto pertenecen al sector privado formal. Lo que habría que ver es si entran dentro del grupo de las MIPYMES, dependiendo de su producción. Y número dos, en el caso de las empresas cerradas, ya habría que ver la situación particular de esa. Pero sí, podría perfectamente entrar en cualquiera de los tres renglones. Gracias. Una de las últimas dos preguntas. Una vez suspendidos los empleados y aplico fase, ¿qué hacer con el TCS? Tomar en cuenta no TCS peligra cobertura de seguro de salud. 2. Si para mantener con cobertura el seguro cotizamos en la TCS con un salario simbólico debido a la resolución TSS de necesitar dispensa, me van a cobrar por el total del salario mínimo de mi empresa sector. Y número 3, ¿qué pasa si dentro de los suspendidos hay alguna embarazada? Ya creo que la última parte la respondimos, pero las otras tres son interesantes porque han habido muchas preguntas preocupadas con la del TCS. Luego de responderlas, me gustaría que pudieran brindarnos alguna recomendación general de cómo proceder con la TCS, más allá de lo que son los casos particulares de embarazadas y personal vulnerable. ¿Ya se respondió todo eso, Marester? Quisiera hacer un recuento, porque hay alguien aquí que me lo está preguntando. Okay. El recuento, creo que fui yo que lo dije. Primero, el primer escenario. Suspendí a todo el mundo, ya están suspendidos, el ministerio y todo. Entonces, apliqué a fase o no apliqué, si estoy en excepción, lo que sea. Pero de que estoy suspendido, ya se aplica el artículo 124 de la ley 8601. El seguro familiar de salud sigue con cobertura, a excepción del subsidio del dinero, pero después sigue con cobertura. Ese es el primer escenario. Con la
ventaja de que la CISA-RIL emitió una resolución con relación al COVID, no recuerdo si fue que va a haber cobertura, o sea que eso, ahí está. Sí, sí, sí. El segundo escenario fue el copago. El sugerente, el decreto insta a las empresas a hacer el copago. Y aquí creo que ya se ha dicho, los tres panelistas, que no está definido. O sea, el Estado es el que le corresponde definir si va a cotizar o no. Y yo decía que si el Estado declaró que su aporte de 8.500 no va a cotizar, considerando la necesidad precaria en que se está, entiendo que ese mismo tratamiento debe dársele al copago. O sea, que todo lo que reciba el empleado en que está suspendido esté exento. Debe ser el mismo tratamiento. Pero eso son consideraciones, no algo que está... Pero yo pienso que a lo que se está refiriendo la pregunta, si entendí, o si no entendí, no sé si fue que no lo interpreté adecuadamente, es el caso donde la empresa... vamos a suponer que no suspendió, pero no paga, no debe pagar obviamente la tesorería por el hecho de que, como tú bien señalas, no está obligada a ello porque no hay remuneración como tal, salario, pero además el empleado sigue beneficiado por 60 días en virtud de la disposición que tú acabas de expresar. Pero vamos a suponer que la empresa quiere, a pesar de eso, que el empleado cotice. O sea, ya sea... Exacto. ya sea que quiere pagar algo adicional al empleado, o ya sea que no pagando nada adicional al empleado, simplemente cubre lo que normalmente le cubría cuando el empleado estaba devengando salario. La pregunta sería, ¿eso se podría hacer? ¿No traería consecuencias a nivel de la tesorería? Porque la DGI y la tesorería podrían interpretar que el empleado está recibiendo salario, cuando en realidad no lo está recibiendo, sino que pura y simplemente lo que está haciendo la empresa es que está cubriendo las cotizaciones de seguridad social sin que el empleado reciba salario. Fíjate, Neto, no tiene sentido hacer eso. Te voy a explicar por qué. Se cotiza por 3 renglones: salud, pensiones y riesgos laborales. Riesgos laborales no lo hay porque está en su casa. Pensiones maduran en el 2033. Recordemos que el sistema de pensiones empezó en junio 2003. Así es. No es el momento. El de salud, el tema de salud. La ley dice que sigue. Entonces, ¿cuál es entonces? ¿Para qué complicarse la vida haciendo eso? Solamente en el caso de la embarazada. En el caso de que las suspensiones vayan más allá de los 60 días, ¿qué pasa ahí? Se queda sin cobertura. También podría ser. ¿Entiendes? Se queda sin cobertura y yo tal vez no quiero que mi empleado se quede sin cobertura. ¿Hay alguna repercusión legal, sea frente al empleado o frente a la misma institución, de que yo lo continúe pagando? Además, hay una especie de vacío en la legislación en cuanto a qué pasa si yo por suspensión no pago, me salen los atrasos, se me invalidan. ¿Cómo funciona esa parte? Hay mucho, ese sería el cierre, porque realmente hay mucha, las preguntas van mucho con esa preocupación. Pero si hay una suspensión, hay que notificar a la TCS la suspensión, o sea, porque las autoridades tienen que estar debidamente informadas de que hay una suspensión para que no haya obligación del pago de TCS. Ahora bien, el otro escenario, que es el que tú planteas, ya que es diferente, que es donde yo quiero cubrir la TCS porque voy a trascender los 60 días, por ejemplo. Bueno, ya entonces ahí las mismas autoridades son las que deben de facilitar la solución del problema. Porque si las autoridades asumen una posición rígida de que si tú lo haces, entonces ellos van a entender que también tú debiste de pagar impuestos porque se está entendiendo que tú debes de pagar salario, que tú estás pagando salario, etcétera. Deben de asumir una posición, o sea, deben de habilitar al empleador a que pueda hacer eso. Los sistemas ahora mismo yo creo que no lo permiten. Pero si se pudiera hacer eso, si las autoridades lo hacen, los sistemas para eso, bueno, eso sería una solución, pero las autoridades tienen que estar de acuerdo como un carácter humanitario. Yo creo lo siguiente, yo creo que sí, que la inquietud es válida, porque aquí hay sectores, el sector turismo no son 60 días, el sector turismo son
90 a 120 días. 120 días mínimo. Es 120 días. Y como eso, el sector turismo acarrea como un contagio, que hay algunos como que dependen de él. Hay que buscarle una solución, como dice Ernesto, para ese grupo, porque eso de los 60 días del 124 no, como que no es una solución para ellos. Yo creo que como tiene que haber una exención real creada por las autoridades, tanto normativamente como a nivel de software de las dos vías. Para eso, porque es que es verdad que va a haber, los 60 días se van a extender a 120. Claro que sí, eso es seguro. Eso hay que buscarle una solución excepcional para esta crisis. Y acá eso es las TCS y el gobierno. Perfecto. Señores, panelistas, muchísimas gracias por ese tiempo que tan benevolentemente nos han otorgado. Gracias a los participantes porque esta ha sido la inauguración en el uso de nuestra plataforma de conexión de la Cámara Americana. Ha funcionado excelentemente bien. Felicito a la Cámara y a todo ese personal de apoyo que ha podido hacer posible este webinar. Había sido demandado por nuestro comité legal muchas preguntas. No todas han podido ser hechas porque es abrumadora, es realmente la cantidad de preguntas. Hemos tratado de integrarlas por tema y por orden de importancia, pero realmente aquí habría que hacer ya varios webinars para entrar y responder cada una de sus preguntas. Agradezco su participación y les doy la oportunidad a los panelistas antes de despedirnos finalmente por si quieren decir algunas palabras. Sí, yo por mi parte sugiero que se promueva una webinar en materia fiscal. Es importante una de ese tipo, como la que hemos tenido, pero en materia fiscal. Ya estamos en esto. Ya estamos en eso. Ernesto, gracias Carlos por la sugerencia. Ernesto, Rosalina. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un placer compartir con todos. Y eventualmente nos seguiremos viendo porque entendemos que en los próximos días habrán cosas importantes que se aclaren legalmente mediante las resoluciones que menciona Carlos a nivel de la seguridad social y a nivel fiscal que nos ayuden a terminar de definir esos puntos que quedan todavía grises a raíz de esta nueva resolución, la 143-2020. Bueno, señores, hasta pronto en nuestra próxima webinar del Comité Legal apoyada por la Cámara. Bueno, están desde ahora invitados, ya les tramitaremos los detalles. Gracias y muy buen día. Bye bye. Los felicito. Bye bye. Bye bye.